Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Mi madre, de cuyo nacimiento se cumplirán en octubre 100 años, fue durante mucho tiempo la nurse del hospital de Jung. La nurse porque era la única. Luego tuvo junto a ella alguna otra colega. Su actividad profesional era una parte muy importante de su vida y un permanente tema de conversación en la mesa familiar. Una de sus tareas era organizar el trabajo del personal de enfermería y de servicio. Un día me pidió que le hiciera un cartel para su oficina. Lo puso en un lugar destacado y bien visible. Un mensaje muy claro y muy directo para quien lo quisiera recibir. Si te encomiendan una tarea, hazla. Si te parece imposible, hazla igual. Si de veras te resulta imposible, pide ayuda. Si aún así no pudieras realizarla, comunícalo inmediatamente a quien te la encomendó. Esto lo recordé a propósito de la parábola que hoy nos cuenta Jesús, dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las autoridades judías. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña». Él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: «Voy, Señor». Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Si te encomiendan una tarea, hazla. Más aún, si dijiste que sí, ¿vale algo la palabra que has dado? No es difícil entender lo que plantea Jesús. No importa tanto lo que hayas dicho al principio, sino lo que finalmente hagas. Por eso, nadie duda en responderle que el que cumplió la voluntad del Padre fue el Hijo, que primero dijo que no, pero finalmente sí fue. Podemos quedarnos aquí con la sencillez de este mensaje que nos interpela sobre nuestra fidelidad a los compromisos que asumimos con los demás. No solo los compromisos que hacen quienes aspiran a ser elegidos para un cargo de gobierno, pero ya que estamos, también esos compromisos. Y para quienes nos consideramos, nos definimos como cristianos, esta parábola nos interpela sobre la coherencia con que tratamos de unir nuestra fe con nuestra vida. El Concilio Vaticano II llamaba la atención sobre eso. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Entonces, busquemos cada día conocer más a Jesús y poner en práctica su palabra. Dicho esto, podemos todavía enriquecer un poco nuestra reflexión mirando el contexto en el que Jesús dice esta parábola. Venimos avanzando en el Evangelio de Mateo domingo a domingo, pero la liturgia ha seleccionado las parábolas y ha ido salteando otros pasajes, como los que vamos a recordar enseguida. El domingo pasado, el Evangelio terminaba con la tajante y a la vez misteriosa sentencia de Jesús. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. A continuación, se nos cuenta que Jesús, en camino a Jerusalén, anuncia por tercera vez
su pasión. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Y al tercer día resucitará. Como ven, estamos en el capítulo 20. El capítulo 21 comienza con la entrada de Jesús en Jerusalén, esa entrada que recordamos en el Domingo de Ramos. Por lo tanto, estamos ya en la culminación de la misión de Jesús. Pero antes de llegar a la pasión, Mateo se extenderá sobre sus últimos días en la ciudad santa, contándonos varios incidentes y parábolas. La última cena comienza en el capítulo 26, versículo 20, y como sabemos, a partir de allí todo se sucederá rápidamente: la oración en el huerto, el arresto de Jesús, los tribunales, la condena, la pasión y la muerte. Este es el gran marco en el que están los pasajes del Evangelio que escucharemos en lo que queda de este año litúrgico, que culminará el 22 de noviembre con la solemnidad de Cristo Rey, en la que escucharemos la parábola del juicio final en el capítulo 25 de Mateo. Ubicados en este gran contexto, vayamos ahora a lo más inmediato, a lo que sucede precisamente antes de que Jesús cuente esta parábola de los dos hijos. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Este pasaje nos ubica en el escenario donde Jesús dirá la parábola que nos ocupa. Jesús está enseñando en el templo de Jerusalén. No nos imaginemos una iglesia como las nuestras, con los fieles dispuestos como para una misa. Tampoco una sinagoga, que era una casa de reunión, un lugar cerrado. El templo tenía varios patios, espacios abiertos donde se podía agrupar la gente al aire libre. Posiblemente en alguno de esos espacios estaba Jesús. Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos. Recordemos que ellos son los integrantes del Sanedrín, la máxima autoridad judía, y precisamente por ser autoridad, ellos le preguntaron a Jesús de dónde venía esa autoridad con la que él hablaba. Ya en el comienzo del Evangelio, Mateo nos cuenta que al escuchar a Jesús, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La gente percibía esa autoridad en Jesús. Los escribas hablaban citando a otros maestros. Jesús, en cambio, hablaba con una palabra propia. Nosotros sabemos y profesamos hoy nuestra fe en Jesús como la palabra eterna del Padre, la palabra de Dios hecha hombre, el Verbo encarnado. La gente que escuchaba a Jesús todavía no llegaba a comprender eso, pero sí veía en Jesús una autoridad proveniente del mismo Dios. Por eso no es extraño que la actividad y las palabras de Jesús preocuparan a las autoridades, porque Jesús comenta y da nuevo significado a lo que dice la Escritura. Veamos un ejemplo. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Aquí Jesús está citando algo que está escrito no una, sino dos veces en la ley de Dios. Normalmente, un escriba, un maestro de la ley,
haría aquí un comentario presentando las opiniones de grandes maestros sobre el significado, la aplicación y hasta las posibles excepciones a esa ley. Pero Jesús hace un comentario propio, introduciéndolo de esta forma. Se dijo tal cosa, pues yo les digo tal otra. Las autoridades ven esa forma de expresarse no solo como muy atrevida, sino como directamente blasfema, porque hablando así, entienden ellos, Jesús se está poniendo en el lugar de Dios. En el Evangelio de Juan está bien ilustrado ese conflicto. Las autoridades le preguntan, ¿por quién te tienes a ti mismo? Y lo acusan. Tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Pero así se expresaba Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Volvamos ahora al templo donde Jesús estaba predicando y las autoridades judías le preguntaron de dónde venía esa autoridad que Jesús manifestaba. Recordemos que los sumos sacerdotes y los ancianos son la autoridad máxima del pueblo de Israel. Por encima de ellos está el Imperio Romano, representado allí por Poncio Pilato. Pero, como autoridades del pueblo de Dios, los sumos sacerdotes y los ancianos son quienes trataban de las cosas de Dios y quienes le decían a la gente lo que correspondía a la voluntad de Dios. Frente a la pregunta de ellos, Jesús les dijo: También yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La pregunta de Jesús los puso en apuros. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Dichas estas palabras, Jesús pronuncia la parábola que escuchamos en el Evangelio de hoy. Cuando los sumos sacerdotes y los ancianos le respondieron, ahora sí respondieron, a la pregunta final de Jesús, reconociendo que quien hizo la voluntad del Padre es el Hijo, que primero dijo que no iba a trabajar, pero después fue, Jesús agrega: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Los publicanos y las prostitutas eran dos grupos de personas reconocidos por todos como notorios pecadores públicos. Ellos son los que dijeron, no voy. Sin embargo, como señala Jesús, ellos creyeron en el anuncio de Juan, que llamaba a la conversión, el arrepentimiento y el cambio de vida, cambio que se expresaba a través del bautismo para el perdón de los pecados. El hijo que dijo sí, pero después no fue, representa a los sumos sacerdotes y los ancianos,
que a pesar de ver el ejemplo de los publicanos y las prostitutas, no se arrepintieron ni creyeron en la palabra de Juan. Ese rechazo de las autoridades hacia Jesús se mantendrá hasta el final, al pie mismo de la cruz. Los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: «Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Dirigida inicialmente a las autoridades judías, la parábola vuelve ahora hacia nosotros y nos interpela, nos invita a examinar nuestra conciencia. Podemos considerarnos fieles, piadosos, buenos cristianos, pero ¿estamos abiertos a aceptar que Dios conceda su gracia a otros y lo llame a su servicio en nuestra comunidad? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios tenga planes distintos a los nuestros? En definitiva, ¿estamos abiertos a buscar cada día la voluntad de Dios y a realizarla con la ayuda de su gracia? Miremos a Jesús, el único Hijo que dijo «Sí, Señor», y cumplió fielmente la voluntad del Padre. A Él debemos imitar, como nos exhorta San Pablo en la primera lectura. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Miremos ahora a su madre. Miremos a María. Ella también pronunció su sí. Hágase en mí según tu palabra. Amigas y amigos, si examinando nuestra conciencia nos damos cuenta de que nuestra vida no está en el camino de Jesús, que no estamos cumpliendo la voluntad del Padre, de alguna manera vale también para nosotros el consejo de Bas Ferreira. Si te resulta imposible, comunícalo a quien te lo encomendó. Para nosotros eso significa ponernos en la presencia de Dios, reconocer nuestra debilidad y nuestras faltas, expresar sinceramente nuestro arrepentimiento y pedir perdón, incluso por medio del sacramento de la reconciliación. Y así, en el encuentro con Jesús, renovar las fuerzas para seguirlo, para vivir su palabra, para andar por sus caminos. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Sigamos cuidando unos de otros y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Es cuestión de fe.